creo que para entrar en materia de inmediato, miren, el día de ayer yo publiqué un artículo en la plataforma, aquí en esta gran plataforma, el Nuevo Diario, en su sección de opinión, el ocaso del PLD en las manos de Abel Martínez. Es evidente que la candidatura de Abel Martínez no da pie con bola, que el PLD está en su peor momento, peor que la crisis del 2007, luego de las primarias internas donde Leonel Fernández venció a Danilo Medina. Todo esto producto, todo el mundo conoce las razones de la división de las primarias del 2019, el fraude, el algoritmo y todo lo demás, la triste, célebre candidatura del Penco, pero ahora mismo el PLD tiene un Penco 2.0 en Abel Martínez. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Y es evidente, inmediatamente se formalizó la renuncia de Francisco Javier García de la jefatura de campaña. Peor aún, ahora renunció un asesor, José Landenborg, un asesor político, que es un consultor, y la excusa ha sido, la línea comunicacional de los dirigentes, que nunca lo habían visto. Claro, el consultor político no se conoce, a menos que sea el cuarto de guerra del candidato. Muy pocos saben que el consultor político de John F. Kennedy, Joe Napolitan, que estableció los 10 mandamientos de una campaña electoral, que el PLD ha violado uno, que se ha olvidado que los demás también juegan. En ese sentido, la respuesta del candidato del PLD fue, al momento que le preguntaron eso, sobre esa renuncia, fue que era un disparate. O sea, este hombre no ha podido articular un discurso, una propuesta, y peor aún, el día de ayer se notifica, sale en un medio de comunicación de preponderancia nacional, que el PLD está en negociaciones con la Fuerza del Pueblo por un pacto. ¿Qué sucede? Manolo Pichardo, que es miembro de la Comisión de Alianzas, que representa a la Fuerza del Pueblo, establece que él no tiene conocimiento de dichas negociaciones. Sencillamente el PLD está utilizando lo del cuento del lobo, del niño que anunciaba que el lobo llegaba, para evitar las renuncias. Inmediatamente se activan las renuncias, dicen que están negociando un pacto. Porque el PLD al día de hoy, y lo puse en ese artículo que publiqué en este medio, no tiene un solo partido aliado. El PRD hoy está aliado con la Fuerza del Pueblo. Incluso el expresidente de la juventud de ese partido, ex viceministro de Juventud Joel Díaz, va a ser candidato a diputado en esa alianza por la circunscripción 2 del distrito. Pero peor aún, la Fuerza del Pueblo se lleva el PRD, pero ha perdido los vinchos. Y solo hay que ver la ofensiva digital que tiene Vinicio Castillo en contra de la Fuerza del Pueblo actualmente. Y yo creo que hasta raya en la ingratitud, la actitud que ha tenido la Fuerza del Pueblo con los vinchos. Porque si alguien ha dado la defensa ante ellos, ante cualquier ataque contra Leonel Fernández, han sido la familia Castillo. Pero ¿qué pasa? El escenario se complica aún más, porque el PRD ahora se llevó un senador, un candidato a senador que quería repetir y no tiene los números. Y anda haciendo un media tour diciendo que no confía en el presidente Luis Abinader, pero sí confía en Miguel Vargas Maldonado. Un hombre que cogió un partido que tiene un 40%, un 35% en los peores momentos, y ahora marca 0.3% en las encuestas. Y aprovecho para dar la bienvenida al hermano Jochi Rosario y al doctor Castro. Buenos días. Los mandamos de avanzada. Saludar a los televidentes. Mandamos al licenciado Jesús Guerrero de avanzada, en vista que él tiene que estar con un amplio análisis de reflexión a propósito de que los PLDistas tienen una marcha por la esperanza. Yo me imagino que vilmente utilizan el bloque de la esperanza que hizo Bosch en el 78. Yo me imagino que ellos, y perdón que interrumpa tu comentario brevemente, ellos tratarán de darle una esperanza a los que aún quedan dentro de ese partido, creyendo de que eso se restablecerá en algún momento. Pero la verdad que ese señor vino en Miami a echarle un jabón al sancocho, como se dice en buen dominicano. No, él vino a evitar una revuelta. Bueno, una revuelta no, él vino a evitar
que tuviera algunos pasos hacia adelante ese partido después del lastre que dejó su imposición interna ahí, No, antidemocrática. La revuelta era que le iban a quitar el partido a él, porque Pero claro, porque Danilo ahora hace un paralelismo con ese rey de Francia que dijo: el Estado soy yo. y a Él propósito, dice: el PLD soy yo. así como él decía, yo necesito mi Congreso, ahora yo tengo mi partido. Que cubrió a los aliados, por eso hoy el PLD no tiene un partido aliado. Bueno, pero Que dijo: voten por los aliados, y después en el cierre de campaña dijo: voten morado entero. un ejemplo vivo de la práctica que él va a tener allá adentro antidemocrática es el ejemplo de un senador. Usted que está por esos aires congresuales en la semana, ¿verdad? De un senador que para mí era la mayor oposición que tenía en la Cámara de Senadores cualquier partido, que era el senador Iván Silva. Él agarró y él impuso a una persona ya con un pasado que, si bien es cierto, ya pasó, no deja de ser... Iván Silva era del PRM, de la Romana. No, perdón. Tú dices Iván Lorenzo. Iván Lorenzo, perdón, gracias. Que no como el quiso senador repetir. Iván no, pero el otro Iván Silva ahora, después que... yo no De entiendo. lo sublime a lo ridículo. Sí, después que llega y era el más... Erudito, y paladín de la justicia. No, y era el más luisista. Ahora es el más miguelista. Y él también. Ahora será el más... Pensábamos que no existían, pero mira, quedó uno. Todavía quedan Quedó más. uno. Esos masistas quedan. Entonces, Iván Lorenzo, perdón, gracias. Para mí era la mayor oposición que tenía cualquier partido político en el Senado. No en la Cámara de Diputados otra cosa, pero en el Senado. Y viene el expresidente Medina y dice: no, el que va es fulano. No, es que ahí, Iván no quiso, el senador Lorenzo no quiso repetir. pero tú sabes que ahí hay su intríngulo No, es también. que él no quiere ir. Bueno, no pero- quiere ir a enfrentar el gobierno que él tanto ha atacado. Pero digamos que ese fue la justificación, pero Jesús, no permitieron que democráticamente, mediante un consenso, se eligieron un candidato que fuera a No, representar que esa boleta. el PLD no tiene. Por ejemplo, El expresidente Medina lo que dijo: el que va es fulano de tal. al día de hoy el PLD está en una situación tan difícil que no tiene candidato a Pero senador entonces eso es embonado. lo que va a pasar en todas las provincias. El PLD está en una situación que no puede hacer una interna. Ahora, yo quiero saber también qué va a pasar, porque todo el mundo sabe que hay dos PLDs. Bueno, hay un PLD verde y hay un PLD morado, pero dentro del PLD morado hay un sub-PLD. Y La OTAN. bueno, parece mentira que un solo hombre la ha disminuido. Eso es bueno y es malo. Pero ese solo hombre que la disminuyó. Bueno siendo para presidente, él. Digo, bueno para él, pero siendo más... presidente, ¿sabes cómo David? Cosa que te interrumpa. Porque ha disminuido. Sí. Porque cuando él daba los turnos en el comité político, siendo presidente, le autorizaba al doctor Castro: hable con el lapicero. Sí. ¿Sabe para qué? Sí. Recordando que quién era que firmaba la nómina. Sí, claro. Bueno, para él, porque a fin de cuentas, cualquier persona que vaya a negociar lo que sea con el Partido de la Liberación Dominicana tiene que hablar con él únicamente. Obligatoriamente. Y malo para la oposición, para que vean que no es que él está muerto todavía. Yo Porque- creo que ayer Vinicio Castillo tuiteó algo. Ujú. Y de ahí que porque lo pensé igual cuando anunciaron que sí, que iban a sentarse a negociar con la Fuerza del Pueblo, pero al final se quedó en un chorro de babas. Y perdonen la expresión. Sí. Nuevamente, luego de que renuncie al diputado de la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo, que obtuvo 16,000 votos en las elecciones pasadas, Sí. de los Alcarrizos, y que se desmembró el PLD en los Alcarrizos. Es que dice ayer Danilo Díaz, graciosamente, anuncia en el Nacional en primera plana: negociaciones de la Fuerza del Pueblo y PLD avanzan, afirma la dirigencia del PLD. Manolo Pichardo lo niega y Danilo Díaz lo confirma en la noche, lo voy a ratificar. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo? Es ganando tiempo, porque el PLD sabe que no va a ganar las elecciones. Pero Danilo Medina se va a asegurar, está luchando para quedarse con el segundo lugar, que le garantiza la legitimidad política. Y que Leonel quede en tercero. Está complejo el escenario. Está complejo Pero el es escenario. complejo en esa No. supervivencia. El escenario está complejo en la batalla por el segundo lugar. Claro, y a lo interno del PLD está bien complejo, porque eventualmente se van a seguir sublevando y sumando ni siquiera sublevación, No. a ese rescate del Partido de la Liberación Y ahora- Dominicana, porque no puede ser que un Sí, solo pero hombre... Eso tiene fecha de caducidad. Vamos a el ver. PRD se intentó rescatar y ahora está en la segunda fase del pleito.
En Cabral, un regidor renunció de la Fuerza del Pueblo para regresar al PLD. Ahora renunció uno del PLD para volver a la Fuerza del Pueblo. Ya inició el reciclaje de dirigentes, como pasó con el PRD. Ahora, también esto debe de servir, antes de pasarle la palabra al doctor Castro, nuestro querido doctor Castro, de hacerle un llamado a la juventud. Miren, señores, ahora que usted dice reciclaje, Jesús, no puede ser que en casi todos los partidos políticos aquí esté el mismo personaje reciclándose entre partidos políticos del sistema, 30 y 40 años. Súmense también, porque hay dos formas de cambiar el rumbo democrático de un país: o usted sumándose al quehacer político, o usted ir a votar a las urnas, que esa es la única herramienta democrática que uno tiene para cambiar el rumbo de un país. Entonces, ya que hubo una gran abstención, sobre todo de jóvenes, en las elecciones pasadas y en las últimas elecciones, eso es increíble. Es que ha habido una apatía. Súmense, jóvenes, súmense, porque que no puede ser que sea un grupito que maneje el rumbo de este país históricamente. Doctor Julio Castro. Gracias, muchas gracias por este recibimiento.